Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy, en el área de religión, vamos a trabajar un tema muy importante. Recuerdan que el día lunes fue feriado, es porque se celebró el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Y el día de hoy, en el área de religión, pues vamos a hablar de ello. Recuerden, chicos, que para poder trabajar las clases hay que ver los videos por completo, ya que se hace la explicación del tema y también porque es muy importante para que puedan hacer el desarrollo de la tarea, ¿ya? Vamos a iniciar colocando la fecha del día de hoy, que estamos jueves 2 de julio. Jueves 2 de julio del año 2020. Como les había mencionado temprano en nuestra clase de Zoom, les había dicho que por favor a partir de mañana todos debemos de tener aquí al lado izquierdo nuestra escarapela, ya que es un distintivo, ¿no? Para poder saber de que estamos celebrando el mes de la patria, el cumpleaños del Perú, ¿sí? Ya vamos a tener nuestra decoración de todo el cumpleaños del Perú para poder y para ello vamos a tener todos nuestra escarapela, ¿ya? Vamos a tener nuestra escarapela. Entonces, el día de hoy hablaremos de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Recuerdan que el día lunes no hubo clases porque decían, no hay clases porque es el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces voy a contarles un poco la historia de San Pedro y San Pablo. Aquí tenemos a San Pedro y San Pablo, ¿no? Voy a contarles un poco la historia de San Pedro y San Pablo. Entonces, atentos para poder escuchar esta historia, ¿ya? Dice, ¿quiénes eran? Dice, Simón era un hombre rudo, tosco y apasionado, que salió de un poblado a una ciudad judía. Pero del amor no se come, y en esa ciudad comenzó a pescar. En una jornada en la que nada había pescado, Jesús le dijo, echa tu red. Y ésta comenzó a reventar con los peces. Entonces cambió su nombre a Pedro. Y se convirtió en pescador de hombres. Tras una vida consagrada a ser el primer pastor de la perseguida iglesia cristiana, murió crucificado como su Señor, pero boca abajo, ¿no es cierto? Recuerden que Jesús también murió crucificado, ¿no? Entonces nos dice de que San Pedro, ¿no? Su nombre inicial fue Simón, ¿no? ¿Y qué era él? Era un pescador, ¿no? Ahora dice, Pablo era fariseo e hijo de fariseos, que son como los religiosos más externos. Con ese conocimiento de las profecías, creía que Jesús no era el Mesías. Comenzó a perseguir a los primeros cristianos y a supervisar sus ejecuciones, hasta que Dios se le apareció y le profetizó que tendría que sufrir mucho por su causa. Pablo fue así el primero que predicó fuera de Israel, lo que le provocó incomprensión y palizas de los judíos. Como era ciudadano romano, no podía ser crucificado, por lo que murió decapitado. El día 29 de junio la iglesia recuerda a ambos patrones, como San Pedro es el santo patrón de los pescadores. Por eso se dice también que se celebra el día del pescador, porque el oficio de Pedro era ser pescador, ¿no es cierto? Entonces en el Perú se le rinde homenaje al pescador con procesiones tanto en la tierra como con barcas en el mar. Lastimosamente este año no ha podido ser así por la coyuntura que estamos viviendo del COVID, ¿no? Entonces no puede haber aglomeración de personas, no pueden haber fiestas religiosas, no puede juntarse mucha gente en un lugar. Es por ello que no se ha celebrado el día de San Pedro y San Pablo con una misa, con una procesión, como usualmente se hace, ¿no? Entonces, es por ello que el día lunes se celebró el día de San Pedro y San Pablo, ¿ya?
Entonces, en nuestra actividad de la tarea del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es básicamente para poder colorear. Bien, entonces es para poder colorear y también, ¿no? Podemos buscar la historia, así como yo les he contado la historia de San Pedro y San Pablo, también podemos buscar esto por internet, la historia que vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen. ¿Qué quiere decir un resumen? ¿Qué es lo que voy a hacer en la tarea? Voy a poder escribir todo lo que he entendido de esta historia que te he contado de San Pedro y San Pablo, y lo vas a escribir en tu cuaderno. Ya saben, siempre colocando la fecha del día de hoy, el título que es San Pedro y San Pablo, y vamos a hacer un resumen. ¿Sí, mis chicos? Muy bien. No quiero terminar antes de poder decirles los consejos acerca de cómo podemos evitar la enfermedad del COVID. Recuerden que hay que evitar el contacto cercano con las personas, hay que mantener nuestra distancia. No sé si han tenido la oportunidad de poder ver la televisión, ¿no? Todas las personas, si bien es cierto, ya se ha levantado la cuarentena, algunas personas ya están saliendo a trabajar, pero no están respetando la distancia. Entonces habían las personas que estaban esperando su carro para poder ir a trabajar, pero todas las personas estaban juntas. Y eso no puede ser porque se pueden contagiar. Eso es peligroso. Entonces, es importante que podamos mantener la distancia, ¿no? Entre persona y persona de 1 metro a 1,5 metros. Es importante que con frecuencia podamos lavar nuestras manos y desinfectarlas con gel en alcohol, ¿no? Alcohol en gel. También es importante que al momento de toser o estornudar, podemos cubrirnos con el antebrazo. Si salimos a la calle por algún motivo, o a las personas adultas que salen, no olvidar nuestro tapaboca, nuestra mascarilla. Para las personas que regresan tanto del trabajo como de hacer alguna compra, hay que desinfectarlos con alcohol, los pies en lejía, y las compras que realizan también hay que desinfectarlas, ¿no? Es importante eso. Es importante también poder evitar el contacto. Si bien es cierto, antes, para poder saludarnos, era un abrazo, un beso en la mejilla, ¿no? Ahora hay que evitar todo eso por esta enfermedad. Los saludos pueden ser solamente chocando los puños o chocando los codos. Muy bien, niños, espero que les haya gustado estas recomendaciones y la historia de San Pedro y San Pablo, que es por ello que el día lunes no hubo clases. Recuerden que el día de mañana todos deben de tener su escarapela en el pecho como un distintivo que estamos celebrando nuestro mes patrio, ¿no? El cumpleaños de nuestra patria. Muy bien, chicos, recuerden, Miss Yesenia los quiere mucho y los extraña. Un besito.